Yo creo que hay que comenzar por poner orden en casa. Y no hay derecho a que el presidente Castillo nos ponga de ministro de Salud, poniendo en riesgo la vida de los peruanos en manos de un irresponsable, una persona que es ignorante de lo que pasa en su propio ministerio y encima un mentiroso. En el Perú se está discutiendo hoy si hay que cambiar o no la Constitución. Y hay, por supuesto, mucha controversia. Pero hay un asunto sobre el que todos deberíamos estar de acuerdo, que no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la salud pública de los peruanos. Y eso sobre lo que todos debíamos estar de acuerdo es que el señor Jorge López, ministro de Salud, a él sí hay que cambiarlo. Por inepto, por incapaz y encima por mentiroso. Y les voy a demostrar por qué. Esta historia de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus comienza cuando el día sábado yo publico en el Twitter lo siguiente. Increíble, por error el MINSA de Vladimir Cerrón ha aplicado a más de 50,000 personas la cuarta dosis contra el coronavirus con el doble de inyectable de lo que establecen los protocolos, con inevitables efectos no deseados. ¿De dónde proviene la información? Nosotros estamos cerca de la gente, por eso somos la voz de los que no tienen voz, de los médicos, que nos dicen que están teniendo efectos que no habían tenido antes y que cuando han revisado lo que les estaban poniendo, ellos se dan cuenta de que les están aplicando el doble. Y luego de confirmar esto con médicos de todos lados, de todos aquellos que habían sido vacunados con la cuarta dosis, yo llamo a la directora de inmunizaciones, Marilena Martínez, y le pregunto si esto es cierto. Y me dice, sí, ha habido un error. Por lo menos a 50,000 personas se les ha puesto el doble. Y por eso publico el Twitter, con la responsabilidad de que estoy seguro de lo que estoy publicando. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Salud? Negarlo todo. Acá no pasó nada. Miren lo que dijo ayer el señor ministro de Salud en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, por favor. Se ha quedado claro que acá no hubo un error. No es solamente una palabra clave que ustedes tienen que recordar, y yo creo que como periodistas, muchos de ustedes saben la palabra en inglés, que es booster. Booster es un refuerzo, lo cual nosotros no estamos manejando ese esquema. Nosotros estamos generando un esquema, es cuarta dosis, no son dosis de refuerzo. Eso hay que tener presente, no es dosis de refuerzo, es cuarta dosis. Con eso yo creo que se quedan claras las cosas. Y sí, si es que hubo un error, ya las entes pertinentes tomarán conocimiento de ellos, vendrán y se investigará, se hará todo lo que se tiene que ver, como lo que se tiene que seguir, los pasos que se tienen que seguir. Gracias. No hubo error, no hay error. No hay error, no hay error. 3 veces lo dice el ministro de Salud. Mentira, por supuesto que ha habido error. Y es increíble que tengamos de ministro de Salud, señor, que no lee los protocolos de su propio ministerio. Este documento se llama Protocolo de Vacunación contra el COVID, cuarta dosis Perú, Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y Viceministerio de Salud Pública. ¿Y saben de qué fecha es? De marzo. ¿Y qué dice este protocolo? Para las personas de 18 años en adelante, a las personas adultas se le debe administrar una dosis de refuerzo, ministro. Eso que los gringos llaman booster y que usted dice que no ocurre. Bueno, está en su protocolo. A las personas adultas se les debe administrar una dosis de refuerzo de Spikevax, que es la Moderna, 0.25 mililitros que contienen 50 microgramos de ARN. Esto es la mitad de la dosis de la pauta inicial. El señor ministro de Salud ni siquiera ha leído el protocolo y sale en el Consejo de Ministros, en la conferencia de prensa, a faltarnos el respeto a todos los peruanos y a decir mentiras. Ese hombre no puede seguir una hora más de ministro de Salud. Estamos hablando del bienestar y de la vida de los peruanos en manos de una persona absolutamente irresponsable y, reitero, mentirosa.
porque lo que ha dicho ayer es mentira. No ha habido error. Esto no es una dosis de refuerzo. Acá aplicamos, ¿qué otro esquema? ¿De qué cosa está hablando? No sabe ni dónde está parado. Pero ¿saben por qué está ahí? Este señor no está ahí porque sea el profesional más calificado, porque sea la persona más indicada para enfrentar los retos de la salud pública en el Perú, que nos ha costado mucho esfuerzo con un sistema de salud que se caía a pedazos por décadas de abandono. Se logró levantar una muralla con la vacunación que nos protegió de más muertes con las olas que han venido después del coronavirus, después de la primera y la segunda, que fueron tremendas. Nos permitió enfrentar en las mejores condiciones la tercera ola y nos ha preparado para una eventual cuarta ola, pero esa batalla no ha terminado y por eso hay que hacer las cosas bien. Pero además la pandemia, sumada a la crisis endémica de la salud pública, ha dejado tareas pendientes. Tenemos un problema con el dengue. Esta semana se ha reportado una alerta epidemiológica por la influencia H3N2, que también mata, ya mató a una persona en Lima, y ya hay alerta epidemiológica. ¿Y saben cuál es el problema? Necesitamos vacunas y no tenemos, no han llegado las vacunas. No sé si el ministro se ha enterado, porque deberíamos a estas alturas, fines de abril, haber vacunado a la mayor cantidad de gente posible contra la influenza, y no lo hemos hecho. Pero ¿por qué está el señor ahí? Porque igualito esto es el mismo esquema. ¿Se acuerdan ustedes cuando PPK, para que no lo vaquen, le dice a Kenji, le doy el indulto a tu papá, Kenji, pero tú haz que tus Avengers voten contra la vacancia? Esto es igualito. Vladimir Cerrón le dice al profesor, la única manera de que no te vaquen es que yo vote en contra, pero para que yo vote en contra necesito ministerios. Y uno de los ministerios que le entrega es el de salud. Entonces el señor Jorge López está de ministro de salud no por sus méritos, sino por su relación con Vladimir Cerrón, porque es un hombre de Vladimir Cerrón. Y no se puede manejar así el Estado peruano y menos el Ministerio de Salud, por Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto se tiene que acabar. Y lo mismo está pasando con el Ministerio de Energía y Minas. Y encima le están cediendo a Cerrón. Ahora resulta que la Asamblea Constituyente es un asunto de vida o muerte, que no se puede hacer nada, no se puede resolver el problema de los fertilizantes si no cambiamos la Constitución. No es verdad. Claro que hay que cambiar la Constitución, pero hay que hacerlo bien, con responsabilidad, con orden, buscando todo aquello que nos une a los peruanos, cuáles son nuestros objetivos comunes, cuáles son las reglas de juego que todos aceptamos como válidas. ¿Qué cosa es lo que pretendemos ser como nación? ¿Cómo avisoramos la república que le queremos entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos? No qué es lo que nos divide, no cómo hacemos para que unos le impongan sus ideologías a los otros. Y no estamos en un punto en que eso sea posible, pero hasta en eso se le está cediendo a Vladimir Cerrón. Es decir, yo creo que hay que comenzar por poner orden en casa. Y no hay derecho a que el presidente Castillo nos ponga de ministro de Salud, poniendo en riesgo la vida de los peruanos en manos de un irresponsable, una persona que es ignorante de lo que pasa en su propio ministerio y encima un mentiroso.